Bienvenidos al canal de Arte Master. Hoy vamos a estar coloreando un ojo de anime paso a paso. Además, lo haremos con colores baratos. Y todo esto en directo. Así que quédate porque empezamos. Ok. Como sabrás, algunas veces has estado coloreando tu ojo anime y te ha quedado algo parecido a esto porque, bueno, lo coloreas de esta manera. Y digamos que esta no sería la manera más correcta de hacerlo, ¿verdad? Todo el mundo ha visto un dibujo, ya sea un ojo anime o cualquier otro dibujo, coloreado de esta forma. Bien, pues hoy vamos a ver la manera correcta de hacerlo y además con lápices baratitos, ¿vale? Estos son de la marca MP que se consiguen en cualquier tienda, ¿vale? O sea, en cualquier bazar de vuestro pueblo, ciudad o lo que sea, vais a encontrar esa marca, ¿vale? Por si queréis utilizar justo los que yo utilizo, los encontraréis. Si no, pues los que tengáis por casa, Mapita, Blancanieves o los que sea, ¿vale? Así que bueno, esto está mal, ¿vale? Esto está mal. Así no se hace. ¿Qué vamos a necesitar? Quito esto de aquí, que tengo otro igual debajo. Por cierto, vais a tener en la descripción una fotografía, ¿vale? Para que podáis imprimirla y ya dibujar directamente con la plantilla de este ojo, ¿vale? Bueno, colorear, mejor dicho, ¿vale? Podéis descargarla, imprimirla con la impresora en una hoja común y luego colorearlo, ¿vale? Y seguir este tutorial. Así que bueno, lo que vamos a necesitar es lo siguiente, es muy fácil, ¿vale? Solo necesitamos 4 lápices, ¿ok? Que son de, como veis, de tonos distintos, de más oscuro a más claro. En este caso vamos a utilizar 4 tonos, que ya veis todos son de la cajita de MP, de los colores baratitos, ¿vale? Normalmente, pues aquí no sé cuántos vienen, 24, ¿vale? Aquí de esos 24 he escogido uno más oscuro después del otro, ¿vale? Vais a ver que quedan encadenados para poder hacer un degradadito. Y luego necesitaremos este lápiz simplemente para hacer aquí un poquito de sombrita, ¿vale? Porque normalmente estas cajas baratas de lápices no traen colores gris claro, digamos. Entonces es mejor incluso hacerlo con el lapicito normal, ¿vale? De toda la vida. Entonces, dicho esto, no necesitamos más. Vamos a empezar. Como habéis visto, en este está todo rayoneado. Vale, esto es justo lo que tenemos que evitar nosotros. Para hacerlo bien, voy a utilizar el primero, el más oscuro. Vale, me aparto un poquito esto. Y veis que aquí tengo este circulito. Esto si lo dibujáis, si lo estáis dibujando y queréis luego colorearlo, tenéis que dejar, mientras lo estéis dibujando luego y hagáis el delineado y tal, estas formitas, ¿vale? Que son los reflejos. Esto lo tienes que dejar sin colorear. Y ves que aquí hay otro, con forma como de rombo. Eso es necesario que lo dejemos sin colorear. ¿Ok? Sin colorear con el delineador ni nada, ¿vale? Veis que aquí la pupila está con un huequito de nada, siguiendo la forma de la redonda. Vale, pues eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero de todo. Luego, con el lápiz bien afiladito. Vamos a empezar así. Lentito, ¿vale? Lentito, respetando la bola. El reflejito. Esto sí que lo vamos a evitar, ¿vale? Con cuidadito. Poco a poco. Así. Hay dos maneras en las que puedes hacer este coloreado. Ya digo, este es con colores baratitos. Hay dos formas en las que puedes hacer el coloreado. Una es, tal y como estoy haciendo el movimiento ahora mismo, que es de lado a lado, ¿lo ves? De lado a lado, o de arriba hacia abajo, ¿lo veis? Esta es una de las formas. Y luego, otro que también está muy bien, lo único que mirad, ¿veis aquí que está el rombito? Pues ahora voy a, primero de todo, repasar su contornito, así no me paso luego, ¿vale? Eso es. Y luego, como decía, la otra forma es haciendo circulitos. Haciendo circulitos normalmente queda un poco mejor, ¿vale? Así que bueno, si podéis hacerlo, lo único que es un poco más tedioso, se hace un poquito más lento, pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos dibujando, es un ejercicio relajante, así que bueno, si tardamos un poquito más y va a quedar mejor, pues mejor. Siempre se dice, ¿no? Mejor despacito y buena letra, pues bueno. Así haciendo circulitos,
Ahora mismo estamos haciendo una presión media alta, ¿vale? Porque el color desde arriba tiene que ser bastante saturado y bastante homogéneo. Entonces vamos a ir haciendo este movimiento hasta que veamos que va cubriendo todo bien, ¿vale? ¿Veis que va quedando bien oscurito ahí? Perfecto. Pues vamos a hacer todo esto también por aquí y es muy simple. Lo único que vamos a hacer es hacer un degradado de arriba a abajo, ¿vale? Que vais a ver que es súper sencillo, o sea, mucha gente se cree que hacer un degradado bonito con lápices baratos es difícil y no lo es para nada, en realidad. No lo es para nada y lo vais a ver ahora. Lo que sí, con lápices baratos, pues a veces sí que cuesta un poco más hacer esa mezcla, digamos, porque no son tan cremositos, por lo general, los baratos, pero sí que se puede hacer sin problema, ahora lo veremos. Así que bueno, veis que estoy poco a poco haciendo este primer coloreado de arriba. Ahí. Aquí lo que estoy intentando hacer, como veis que estoy repasando muchas veces, esto lo hago porque estoy tratando de dejar el mínimo de puntitos blancos posibles, ¿ok? Sabéis que muchas veces si damos una pasada rápida sin mucho más esfuerzo, pues queda como queda pues granuladito con puntitos blancos. Y eso, pues una forma de evitar eso es repasar y repasar y repasar otra vez hasta que finalmente se vayan desapareciendo. Lo único que esos puntitos blancos sí que los vamos a querer ahora en la transición del siguiente color. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. ¿Veis? Aquí ya lo tenemos casi. La primera parte. Voy a hacer un poquito más por aquí. Pero aquí ya, a partir de esta zona, voy a aflojar un poquito la fuerza. Aquí, poco a poco, voy desgastando ya la fuerza, haciendo un pequeño degradadito ahí, hacia abajo. Eso es. Porque ahora lo que haremos directamente es empalmarlo con el siguiente color. Y ahí vais a ver que se va a fundir directamente. Ahí, muy bien. Muy importante, como habéis visto hemos dejado, para que quede bien, tenemos que dejar estos reflejitos. Si tenéis un Posca blanco o un bolígrafo de gel de tinta blanca, no pasa nada, podéis hacerlo tal cual, pintarlo todo y luego hacéis pues la parte blanca con el bolígrafo de gel de tinta o el Posca, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Pero bueno, estamos contando con que la persona que vaya a dibujar esto no tiene de muchos materiales, ¿no? Y lo tiene que hacer todo así. Pues entonces dejaríamos directamente los reflejitos. Bien. Veis que poco a poco aquí ya se nota un pequeño degradadito. Tenemos que intentar que este degradadito quede lo más homogéneo posible antes de aplicar el siguiente color, ¿vale? Cuanto más pulidito lo dejemos, mejor va a quedar. Vale, ya lo tenemos. Voy a dar un poquito más por aquí. Perfecto. Ahora, este lo dejamos por aquí, que ya estamos con él de momento. Y vamos con el siguiente, que sería el segundo. Y más de lo mismo. Justo en la orillita esta que hemos dejado, vamos a ir haciendo los circulitos. ¿Vale? Poco a poco. Y vamos a ver cómo igualmente, aunque sean unos colores baratitos, se puede conseguir un buen degradado. Los colores tienen que ser, ahora lo vais a ver, lo más escalables posible. O sea, que se parezca el tono al anterior, obviamente pues siendo más clarito y tal, pero ya me entendéis, ¿no? Que tenga una escala de color parecida. Porque si lo hacemos con tonos que son muy distintos, el degradado va a quedar muy agresivo. Y no se va a ver tan bonito, ¿vale? Pero ya veis, o sea, mirad, aquí lo estamos ya mezclando. Perfecto. Ahí, eso es. Está quedando bastante bien. Poquito a poquito, con los circulitos, o haciendo hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, como queráis. La cosa es insistir bastante, ¿vale?
Eso es. Y bueno, aquí estamos con un nuevo directito. Hacía ya un tiempo dije que iba a hacer más directos y al final, pues como soy un desastre, acabé por no hacerlos, como siempre. Pero bueno, voy a intentar, a ver si incluso me gustaría hacer una especie de reto de hacer un directo al día durante un mes o algo así, de dibujitos simples como este. Pero bueno, eso ya lo veremos. Ya me diréis en los comentarios qué os parece la idea. Y bien, aquí pues mirad, por aquí ya vamos a aplicar este siguiente color. Entonces estamos haciendo ya el degradadito aquí apretando mucho menos, ¿vale? Eso es. Perfecto. Este directo se va a quedar subido, ¿vale? En el canal, así que si queréis imprimiros el ojo anime y seguirlo con este tutorial, que es muy sencillito, ya estáis viendo, pues encantado. Aquí os estaré acompañando para dibujarlo, para que lo hagáis con el mínimo de problemas posible. Muy bien. Poco a poco vamos a ir rellenando. Igualmente sí que van quedando un pelín de puntitos blancos, no sé si se puede apreciar. Pero bueno, es normal también en este tipo de lápices baratitos que quede un poquito de granulado. Ese granulado se puede igualmente mitigar un poco más, pero para eso tienes que apretar mucho, ¿vale? Y quizás apretando mucho desde un principio pierdes un poco el control del degradado. Pues ya veis, es algo que hay que hacerlo con paciencia, ¿vale? Para que quede bien. Este, como veis, va a ser un directo cortito. Me gustaría hacer más directos como este. De, no sé, 20 minutitos, media hora o algo así. Y que queden como una especie de tutorial, ¿vale? Ya me diréis qué os parece la idea. Quizás otro día podemos hacer un tutorial en directo de cómo hacer degradados en acrílico, por ejemplo, no sé. Ya me diréis qué os parece la idea. Y bueno, aquí ya veis que hemos ido hacia abajo haciendo una orillita también. Poco a poco, aquí, por esta zona, vamos disminuyendo la presión con la que estamos pintando, ¿no? Eso es. Veis que aquí queda un degradadito. Entonces, en este punto, con el siguiente. Estos dos ya en teoría están terminaditos. Y este sería el más claro. Así que lo mismo. Empezamos por aquí. Y yo lo que voy a hacer es con este azul cielo, que este es el azul cian, ¿vale? Es el azul más típico. Voy a ir desde aquí abajito, haciendo así. Voy a rodear. Eso es. Este sería el ojo anime más clásico de todos, ¿vale? Luego, si queréis otro día, podemos hacer otro tipo de ojo o hacer incluso el tutorial de el dibujo, porque hoy solo estamos coloreando, ¿vale? Así que bueno, ya me diréis todo eso. Y bueno, hemos hecho de momento esto de aquí hasta aquí abajo, ¿vale? Pero solo hemos hecho la curva, ¿no? Y ahora sí empezamos a hacer un poquito más como antes, lo mismo. Empalmamos aquí donde hemos dejado donde estábamos apretando ya menos con el anterior color, pues aquí empezamos con el siguiente que hemos cogido ahora, ¿vale? Eso es. Y ya, poco a poco se va completando y quedando un degradado bastante bonito. Evidentemente, si utilizamos colores más profesionales como Prismacolor o Faber-Castell, etcétera, etcétera, pues nos quedará todavía un resultado mucho mejor. Pero la técnica viene a ser la misma, ¿eh? No os creáis que cambia mucho porque es literalmente lo mismo. Puedo hacer otro día también quizás un tutorial de realismo, aunque ese tipo de tutorial debería tener ya el dibujo empezado para poder enseñaros a hacer textura y todo eso. Pero bueno, son sugerencias que os dejo ahí sobre la mesa, ya me podéis decir qué tal, qué os parece. Y yo pues os escucharé y os haré caso de aquí a 80 meses, como hago siempre. pero, pero bueno, al final siempre acabo cumpliendo, aunque lleguen tarde las cosas, pero ya me conocéis, ¿vale? Así que bueno, espero que estéis muy bien, que estéis acompañando este directito con, no sé, un café, un zumo, la merienda.
con algún tipo de alimento, ¿vale? Que estéis con la pancita llena, que eso siempre es agradable. Y luego, después de tener la pancita llena, os ponéis aquí a colorear conmigo. Perfecto. Mirad, hemos hecho exactamente lo mismo, hemos dejado aquí la orillita. Poco a poco, desde aquí, hemos ido presionando un poco más en esta zona. Esta zona de aquí. Hasta que vamos bajando. Y aquí ya presionamos un pelín menos. Vamos presionando cada vez un pelín menos. Eso es. Y ahora ya, pues simplemente lo que queda, veis que queda esta luna, esta media luna de aquí, digamos. Pues con el siguiente color, bueno, el siguiente y el último, que es el más clarito, evidentemente. Pues ya aquí sí que vamos a incluso apretar un pelín. A mí me gusta ya, en este último siempre me gusta apretar un pelín, porque así como que mezclo todo bien. Mezclo lo de abajo, mezclo lo de arriba. Voy a afilarle un pelín más. Perdón por el ruido de ahora. Ese ruido es de sacapuntas eléctrico, no os asustéis, ¿vale? Bueno, entonces ahora desde aquí ya lo único que tengo que hacer es movimientos ascendentes hacia arriba. Incluso aquí los voy a hacer, me gusta más hacerlos de lado a lado, ¿vale? En vez de circular. ¿Para qué hago esto? Para tratar de mezclar lo más posible los colores y crear un degradado lo más bonito posible. ¿Ok? ¿Veis? Aquí hago una presión bastante alta, subo hacia arriba, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Muy bien, ahí lo tenemos. Y los reflejitos ya veis que los hemos dejado aquí totalmente en blanco. Y bueno, aquí veis que tenemos un degradado bastante pulidito para utilizar colores baratitos. Aquí hay como una zona que está como blanquecina. Voy a ver si puedo repasarlo un pelín. A ver si puedo arreglar un pelín esto. Pues... sí, un pelín lo he arreglado. Perfecto. Nada, son detalles minuciosos que vosotros supongo que ni notáis, no pasa nada. Vale, y ahora lo único que nos quedaría es hacer una pequeña sombrita. Para hacer la pequeña sombrita tenemos dos opciones. Una es utilizar un color como sería, por ejemplo, este de aquí, que es un color crema, ¿vale? Color piel de los lápices de colores, que ese va a quedar bien. O utilizar directamente un color gris, aunque los colores gris de estas cajas de lápices de colores suelen ser muy oscuros, ¿vale? Entonces os recomiendo utilizar incluso mejor un lápiz escolar, ¿eh? O sea, este es un HB2, o sea, es el típico, el más típico que hay. El más típico que podéis encontrar en cualquier parte. Entonces, lo que sí que vamos a hacer es apretar poquito, ¿vale? Lo que sí que vamos a hacer es apretar poquito. Hacemos primero la forma, ¿veis? Circular, en arco. Y ahora, mirad, sosteniendo así el lápiz, ¿vale? Bueno, sí, como por la mitad más o menos. Empezamos a hacer así. Aquí estoy apretando poquísimo, ¿vale? Poquísimo, poquísimo, poquísimo. Eso es. Simplemente rellenamos un poquito. Así. Cubrir, simplemente. No hace falta que apretes casi nada. Así. Si se escuchan golpes es porque hay obras, ¿vale? Por aquí, por la zona. Así que lo siento. Y bueno, vamos haciendo este movimiento de arriba a abajo. Eso es, eso es. Así. Hay que hacerlo suavecito, ¿vale? Porque si te pasas con la presión, luego va a quedarse muy oscuro, ¿vale? Así que simplemente de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Y con el dedito ahora le vamos a dar para que se difumine un pelín más todo. Y ya quedará finiquitado. Y ahora veremos las diferencias, porque yo creo que van a ser bastante notables de uno a otro, ¿eh? Vale. Entonces, ahora simplemente con el dedito, eso sí, limpio. Yo a veces incluso me lo lavo con un poquito de alcohol o lo que sea. O simplemente puedes quitar la grasa con una goma moldeable o lo que sea, ¿vale? Y ahora sí que lo tenemos ya limpito. Pasamos un poquito así el dedo. Nada, una pasadita de nada. Así. Y así. Lo que voy a hacer ahora con la gomita es quitar el excedente que se ha manchado.
Y pues por aquí lo tendríamos ya listo. Vamos a ver. Ahí. Se ha quedado un pelín ahí. A ver si no tengo una goma por aquí ahora. Es que la goma moldeable lo que tiene es que es muy blanda y a veces cuando quieres borrar con potencia, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, ya está. Pues bueno, pues ahí estaría nuestro ojito terminado. Vamos a ver la diferencia con el otro. Este sería el que todos alguna vez hemos hecho de pequeños. Y bueno, con este pequeño tutorial, pues tenemos esta manera en la que podemos, pues, upgradear nuestras skills, ¿verdad? Aquí, si te has pasado y has pintado un poquito más con el lápiz, te has pasado del área, pues bueno, lo puedes repasar nuevamente, ¿vale? Con el delineador que estuvieras utilizando. Y listo, así quedaría. Así que bueno, voy a ir dejando este directo por aquí, no lo quiero alargar mucho más, quiero que quede como una especie de tutorial. Así que dejadme un segundito, que paso a cámara grande. Vamos a ver. Pues bueno, ha sido rápido, ha sido veloz, pero no es mucho más. Quería hacer este directito así para, pues bueno, tener un contacto con vosotros, que hacía ya tiempo que no hacía ningún directito. Así que nada, va a quedar resubido, por supuesto, para si queréis verlo. Recuerdo que en la descripción vais a tener la plantilla del dibujo para poder descargarla, imprimirla, etcétera, y poder hacer este dibujito, simplemente pues coloreándolo. Y así todo súper fácil, ¿vale? No tenéis ni que hacer el dibujo del ojo. Así que nada, muchas gracias por ver, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto